Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Reflexionamos el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 25. Y estamos hoy queriendo subrayar el versículo 24. Y postrada a sus pies exclamó, estamos hablando de Abigail, esta historia muy interesante. Que la falta recaiga sobre mí, Señor, pero permite que tu servidora hable en tu presencia. Escucha sus palabras. Estamos, queridos amigos, sobre las actitudes principalmente de Abigail. Ya conocemos la historia, simplemente un resumen. Nabal es su esposo, Nabal furofeio, ha llevado a por y Bahía, no fue generoso, es un tipo rudo. Los soldados le dicen a David, David se enoja, se encoleriza, viene con su ejército, viene y dice que los va a matar a todos. Y aquí uno de los servidores le avisa y le dice a Abigail a que iba a ir allá de situación, vaya pota. Y entonces le cuenta todo, pero la primera actitud que se subraya ya en dos oportunidades, en el versículo 18 y también nosotros habíamos visto en el versículo anterior, el versículo 23, Abigail las cosas hace con rapidez. Es decir, cuando las papas queman, es una mujer inteligente, decía cuando le describía. Entonces se mueve, no puede esto continuar de esta manera, tenemos que solucionar el problema. Está con idea, en las cosas, oye, bueno, obedecen de instrucciones mías, no. Aquí no hay instrucciones que dar, aquí no hay teoría que levantar, y Abigail inmediatamente ante la situación, sin pérdida de tiempo, tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 cántaros adobados, 5 bolsas de grano tostado. Es decir, esta mujer a la cuña Yeró, nosotros ya dijimos varias veces, bueno, solo para entendernos, y ahí entonces te pone toda una lista. Quiere decir que existían elementos, existían víveres que se podían compartir tranquilamente con estos 10 soldados que vinieron a pedirle un poco, ¿verdad? Mientras ellos estaban esquilando, además, el tiempo del esquilar los animales significaba tiempo de fiesta, tiempo de compartir, tiempo de generosidad. Hablando de coyas y Nabal. Nabal quiere decir lo insensato, tausho. Nabal quiere decir un rudo, hombre rudo. Y entonces, como era tan canguero, ¿verdad? Entonces, aquí te presenta la otra figura de su esposa, Abigail, que era inteligente, además de hermosa, ¿verdad? Bueno,
Pero ahora estamos mirando algunas de las actitudes después de que David está viniendo y aquí tenemos bien clara la posición de David ahora de sus propios labios. En el versículo 21 él decía, David pensaba, en vano he protegido todo lo que tenía, todo lo que este hombre, o sea, Nabal, tenía en el desierto, sin que se le perdiera ninguno de sus bienes. Él dice, me ha pagado, imagínense, él me ha devuelto mal por bien. Sigo detalle, pues yo le pone do uyu bebe lleva o mondaje para viendo ya pues esa escuela la iba porque ahora no hay 600 hombres, imagínate un poco. Entonces, todo un ejército, una muralla, era una muralla para ellos ahí en ese momento, en ese lugar. Y ahora, sin embargo, cuando yo le estoy pidiendo a través de estos 10 hombres que nos traigan un poquitito de alimento, algunas cosas para compartir, sabiendo bien que Nabal estaba repleto de dinero, de bienes. Y aquí lo vemos porque Abigail es mucho más inteligente, se mueve enseguida. Lo que está haciendo aquí es ya preparar y llevar, ¿verdad? Llevar las cosas. Se va, ¿verdad? Lleva. Los carga sobre los asnos. Y entonces luego dice a sus servidores, adelántense ustedes y yo iré detrás. O sea, o pensaba y tenía, primero vayan ustedes, lleven. Entonces ahí que nosotros estamos llevando vive, no es que se encuentra de repente, esta es la casa de Nabal, no. Se van entonces primero, aquí están estas ofrendas. Y justamente lo que Abigail después va a subrayar será eso. Pero vamos a el versículo 23 que nosotros habíamos visto antes y habíamos subrayado también. Porque Abigail es una mujer que baja inmediatamente del asno y cae, dice, ante David con el rostro en tierra. Baja inmediatamente del asno. Es una primera actitud. Siempre el inmediatamente, rápidamente, enseguida, no espera, no bopucuígina. Sino que la mujer inteligente, el hombre inteligente, el que está pensando por delante, a ver cuál es la solución, se mueve enseguida. No está ahí, elucubrando, va llegando ya pues. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor esta jornada. Leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del 1 al 7. En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos, porque se desatendía a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron, no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra que Dios nos ha dado para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. De esta manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Queridos amigos, y por ahí tenéis la añas en lleva. Pero como siempre, en toda comunidad, hoy mantengan la problema mía, lleva. Y a ellos le atiende mejor, a nosotros no nos atiende bien. Pero lo lindo es que ante la crisis viene la respuesta. Entonces,
de la comunidad. Esto es esencial y fundamental. Es decir, que ñandé diga, tú le ñajaron, vagina, toda lleva, no, somos nosotros quienes tenemos que generar la respuesta en la medida en que le tenemos a Dios. Y así entonces la fuerza del Espíritu que elige a estos 7 hombres que se pondrán al frente de la comunidad. Pero hay otro elemento importante, no está bien que nosotros dejemos de predicar la palabra de Dios para meternos simplemente en las cosas de la distribución de los alimentos. La palabra de Dios es esencial. Hoy mantana lleva la mozarambilla, hoy cualca, hañandere noya, o poco hay hañandere lleva peñane apunto ume, ñañamindo ujan guaje y cuajan guapeñande yara oye añande peñe vive. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Han pasado 40 años desde este momento. En 1984, Juan Pablo II fijó un encuentro juvenil para el Domingo de Ramos. El Vaticano esperaba la llegada de 60.000 personas. Ese día, 250.000 jóvenes asistieron a esta cita en la Plaza de San Pedro. Este encuentro sembró una inquietud en el pontífice: organizar un evento solo para jóvenes católicos. Más adelante esta propuesta se convertiría en la Jornada Mundial de la Juventud. En 2023, más de 1 millón de personas de 150 países participaron en la JMJ que tuvo lugar en Portugal. La Jornada Mundial de la Juventud. La Jornada Mundial de la Juventud es un fenómeno que descubrió Juan Pablo II. Es muy impresionante ver el entendimiento entre una persona mayor como el Papa y los jóvenes. Muchos atribuyeron a Juan Pablo II la invención de la JMJ, a lo que él respondía: fueron los jóvenes quienes la crearon. Para conmemorar los 40 años de este primer encuentro, el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida y la Fundación Juan Pablo II para la Juventud han organizado una serie de eventos el 13 y 14 de abril. La celebración inicia el sábado a las 18 con una procesión desde la Plaza de San Pedro al Centro Internacional Juvenil San Lorenzo, con la Cruz de los Jóvenes, aquella que el Papa polaco les entregó en ese primer encuentro y que desde entonces preside la JMJ. Después de recorrer este trayecto habrá una vigilia de oración y adoración de la Cruz. El domingo a las 18:15 en el mismo centro juvenil se celebrará una misa. En principio no está prevista la presencia del Papa. No tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación. Revestido de amor, en sacrificio te diste al Padre, y en la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre. Mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad, y podemos contemplarte en el pan y en el vino, convertido en cuerpo y sangre. Nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad.
bajado del cielo, nunca más tendremos hambre. Agua de vida eterna, nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre vivirá para siempre. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina que el cielo en la tierra. Jesús vivo está. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre las actitudes aquí de los personajes. Estamos hablando de Nabal por una parte, estamos hablando de Abigail por otra parte, también aparece David. En este momento, desde el versículo 19, luego dijo a sus servidores: adelántense ustedes y yo iré detrás de ustedes. Ojo. Un Haití a David con todos estos regalos, ¿verdad? Quiere decir que y aquí está la generosidad, porque quiere decir que Nabal tenía estas posibilidades. Ahora a ese grupo de jóvenes que vino a pedirle en nombre de David. Incluso oñe eva y ahí la David, Mabio la David, Mapico la David, para no gusta y te oye, mala David. Amabio, estos son esclavos, solamente que guau. Pero en realidad era imposible no conocerle a David. Solamente que seguramente incluso Nabal sabía en qué circunstancia estaba en ese momento David. Porque David estaba en el desierto con su ejército, Odiparajo, Cañina, nada más y nada menos que del rey, ¿verdad? Por ahí, aquí no te dicen nada, pero más o menos ciertas actitudes a nosotros nos hacen pensar y nos pueden hacer entender que esto es lo que está sucediendo con Nabal. Entonces, oapo y formal la vivena. ¿Cuál oapo y formal? Oapo y estrelló y yo. Mabio, pea, Mabio la David, químico del hijo de Jesús. Ese es un esclavo que esto y aquello, y me odio parágina, pero y del propio rey. Oñe muñágina, vea, te bandido, pero y cogina, ¿entienden? A peare y voy la arela David, porque David ya como ve. A pesar, ¿se acuerdan, queridos amigos? Nosotros hemos reflexionado anteriormente también y hemos dicho que a David hasta este momento nunca le habíamos visto así tan enfurecido
para justamente decir a todo su ejército, a todo el cuerpo de personal que tenía y esos soldados, 400 de ellos le dice, ciñanse, ¿verdad? La espada a la cintura, ya jamás, y yo también, hoy en donde como siempre, esa era una de las características de David, ¿verdad? Entonces casi nunca nos han dicho de que él de por sí mismo se enojase, ¿verdad? Porque ya le encontramos con tanta misericordia y tanto amor a David, y es lo que siempre el hagiógrafo nos fue presentando, especialmente con respecto al rey Saúl. Bueno, dentro de esta teología entonces podemos entender, si aquí hay casi como una diferenciación, lleva por una parte Saúl veñe perdona paite, Saúl ven baebendo ni yapuy, y Catuma entero de estilo jaleros, y eso dale, David yucato, ñande bebé, peñande yara, o yo muy pendiente, donde ve, o sea, cualquier cosa, ¿verdad? Estaban de perseguir, estamos ya pone la iba ahí. Dale, na Pepe, me llaman de ñande yara, ¿verdad? O sea, todas estas situaciones, sin embargo, David se presenta como un hombre totalmente misericordioso, absolutamente no actúa contra el rey Saúl. Y sin embargo, aquí, David directamente, hubiera como enseguida, entonces ya reacciona, y no es que él comienza a reflexionar, sino que enseguida, ante la primera respuesta, dice, bueno, cíñanse enseguida, 400 soldados, a ver, cíñanse la espada a la cintura, ya güey, ya con allá yucabete, ya voy a desaparecer, güey. Por ser malagradecidos, ¿verdad? Entonces, aquí hay varios elementos que tenemos que considerar. Y tal vez el primero, que ya hemos insistido mucho, es la cuestión de la generosidad, ¿verdad? Quiere enseñarnos con esto que el error garrafal y principal de Nabal era el hecho de ser un tacaño, encerrado en sus bienes, encerrado en las cosas que de por sí. Aquí entonces te está mostrando y te está diciendo el autor sagrado que los bienes que Dios ha dado, las riquezas que Dios ha dado, es para compartir. Es importante traer la chica mi ñandea lleva ñandea buitebe. Porque ñandea buitebe está hoy la visa va a llevar la itacaña formada o en botellas a cuerante y cada vez más y cada vez más, y entonces acumulan. Ese fue el famoso monopolio. Es una de las cosas peores que puede existir, eso que te diga, incluso los mismos que pelean, entre comillas, ¿verdad?, por la cuestión de un capitalismo salvaje, como decimos nosotros, y acumulan, solamente acumulan, entonces hace que no circulen los bienes de Dios. Cuanto más circulan los bienes de Dios, evidentemente que el hombre vive mejor y produce mejor, ¿verdad? Entonces, normalmente, ¿qué sucede? Porque, atención, está en la Orecoa y que dice, no, nosotros damos tanto trabajo, tanta gente, tanto pea, tanto amor, pero en el fondo, la cele, ¿entienden? O sea, se sigue igual explotando al hombre, a la persona como tal. Entonces, todos estos detalles son los elementos que nosotros tenemos que cuidar y tenemos que ver. Porque upeala ñande boesea hina ave peñande yarañe, upeala isea ñande. Daja eila tembreminte ahí la ñame lleva. Entonces, en la acumulación, en acumular, ¿verdad? Sino que sobre todo en hacer generar siempre, y donde la persona como tal, ninguno puede decir, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 al 47, ¿verdad?, ninguno pasaba necesidad, porque todo lo ponían en común y ninguno entonces tenía que estar mendigando. Y bueno, este elemento es esencial, ¿verdad?, que nosotros tengamos en consideración. Ciertamente que ahí ya estamos hablando desde el Nuevo Testamento, pero igual el Nuevo Testamento no es que está ajeno de lo que está aprendiendo y está trayendo también como herencia desde el Antiguo Testamento. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Antiguo Testamento. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola.
Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me libró. Europa quiere incluir el aborto en su Carta de Derechos Fundamentales y así se ha votado en el Parlamento. 336 votos a favor, 163 en contra y 39 abstenciones. Esto tiene lugar pocas semanas después de que Francia se convirtiese en el primer país del mundo en blindar el aborto como un derecho en su constitución. Ante esto, los obispos europeos han expresado su preocupación y esperan que esta opinión de Europa no se llegue a materializar. Evidentemente es un voto ahora del Parlamento, quedó favorable a esta resolución, pero que para que esto pueda tener lugar, que se modifique la Carta y se incluya el aborto, esto es un proceso muy complicado y además tiene que tener la unanimidad de todos los países.
Lo ocurrido en la Unión Europea se puede considerar un primer paso, pues en el futuro para modificar la Carta se debería contar con el sí de los 27 Estados miembros, a lo que probablemente se negarían países como Malta, Hungría o Polonia. Por eso es difícil que llegue a buen puerto esta propuesta. Esto es muy difícil porque hay países que evidentemente que tienen una legislatura totalmente contraria a esto. Entonces, es muy difícil. Lo que sí crea un precedente, crea una mentalidad y es lo que preocupa. La postura de la Iglesia sobre el aborto sigue siendo clara, un no rotundo a una práctica que, como resaltan, va en contra de las mujeres y de los bebés que aún no han nacido. Evidentemente el aborto no es un derecho, ¿eh? El derecho es el derecho a la vida y sobre todo hay que defender este derecho cuando la persona está en una situación de vulnerabilidad, como es la situación de un niño no nacido en el vientre de su madre. Desafortunadamente, muchos no piensan así, porque piensan que para promover la mujer, para defender los derechos de la mujer, hay que promover también el aborto. Y esto, evidentemente, es un argumento que para nosotros no vale. Pocos días antes de esta votación, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Víctor Manuel Fernández, presentaba un documento que avalaba esta postura por ir en contra de la dignidad humana, alertando de que incluirlo en la ley es señal de una peligrosa crisis del sentido moral. De hecho, el párrafo importante sobre el aborto de este documento lo citan los obispos en su declaración que hicieron pública el martes, porque ahí evidentemente se ve que esta enseñanza de la Iglesia es una enseñanza que ha sido constante siempre. Además, la declaración del Vaticano no solo se muestra crítica con el aborto, sino que argumenta que la terminología que se usa para referirse a él, es decir, interrupción del embarazo, tiende a ocultar su verdadera naturaleza, aumentando su gravedad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Señor, no olvidéis tan pronto mis grandes males. Poned en mejor recaudo vuestros regalos. Que no sea licor precioso que se derrame. La gracia puesta en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. ¿Por qué me confiáis con tantas joyas preciosas? ¿Acaso queréis perderlas por mis descuidos? ¿Acaso no veis que soy tierra desastrosa? Que más que enterrar talentos los doy perdidos. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Tened compasión, Señor, de mi atrevimiento. Seguro que vos sabéis lo que hacéis conmigo. La lluvia de vuestra gracia jamás ha vuelto sin dar el fruto abundante que habéis querido. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado.
Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestra gracia y vuestro amor me han restaurado. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este versículo 26 del capítulo 25, primer libro de Samuel. Estamos con la historia, la narración sobre Abigail y el encuentro con David, el hecho de afrontar la situación, de confrontarse también con David. Este versículo 26 es muy interesante porque Abigail da un paso más hacia adelante. Ella opitante upebe lleva a yohoñe tindu, a hice perdona minas, a la yapoa cuejicuaya, nina ore yucapati, etc. También le hace entender, pero ahora le pone a David mismo ante otra situación más importante. Y esto creo que lo entendemos demasiado bien al leer. Y ahora, por la vida del Señor, es decir, Yacayo y Bateoto, por la vida del Señor y por tu propia vida, es decir, por tu propia conciencia. Va para la yapota. Entonces, mañana ponaje, ñamindu ponaje, va para ella yapota. Es el mismo Señor el que te impide derramar sangre y hacerte justicia por tu mano. Por tu mano. Deje nada ver el problema, ¿entendiste? Entonces, por tu vida y por la vida, entonces, de Dios mismo. Es el mismo Señor el que te impide derramar sangre y hacerte justicia por la propia mano. Pero es interesante esta reflexión. ¿Por qué? Porque estábamos diciendo que por entonces una mujer es muy inteligente, una mujer que mira todos los detalles. Hoy, ¿verdad? Del momento en que este servidor le anuncia y le dice cuál es la situación, cómo estaban, entre comillas, quemando las papas, entonces ella, cuñallero y llama, ocurre. Y rápidamente, ¿verdad? Y prepara, ¿qué es lo que faltó? Entonces, primero va por el aspecto, primero ya es enseñar, primero es mongaru y mía, y después hablarle de una evangelización. Primero tenés que darle verdaderamente. Los latinos decían prima vivere dopo filosofare. Prima vivere dopo filosofare, es decir, primero la vida, el alimentar, el cuerpo, ¿verdad? Y entonces ya todo pillaba, o lo que sea. Y eso es lo que hace esta mujer. Ahora, paistelo y te vean a ABP, la naval no me y después comienza el diálogo. Y después ya pasa al segundo y le dice, por favor, permite que tu servidora hable en tu presencia. Primero se echa y dice, por favor, yo asumo toda esa culpa de Nabal, y después le explica incluso y le dice, mira que Nabal su mismo nombre significa insensatez, pero ahora va más todavía, y ahora sí que ya no es simplemente que está pidiendo perdón, etc. No, ahora incluso le pide una reflexión mucho más profunda a David. Por la vida del Señor y por tu propia vida es el mismo Señor el que te impide derramar sangre, David. Es el Señor el que te impide derramar sangre. Imagínate vos. Esta mujer viene y le dice, vos no podés hacer eso, David. Esa mina. Mañana, puede calcular a ella su cuña. Lleva a David, viene y le dice y le corrige. Ciertamente que no le está corrigiendo simplemente por un interés propio, sino que porque le está llamando la atención. Esta es una corrección. Es como una mamá, ¿verdad?, que le corrige al hijo y le está diciendo, ¿sabes qué, David? Vea,
de indicatuire yapó, porque eso no te corresponde, eso no se puede hacer por la vida del Señor y por tu propia vida. Cuando dice por tu propia vida, le está diciendo por tu propia conciencia. Ella a mí, ella a mí, hay a mí va a hablar ella poseer. Que tus enemigos y todos los que tratan de hacerte mal corran la misma suerte que Nabal. Que tus enemigos y todos los que tratan de hacerte mal corran la misma suerte que Nabal. Entonces, esto le está diciendo, ¿verdad?, directamente. Aquí lo que tenemos que mirar es cómo solucionar este aspecto, porque son actitudes. En el fondo, no hay la conversión. Es formal de la conversión y hablamos siempre que la palabra de Dios, hablamos siempre que la Biblia es un libro pedagógico. Siempre lo presentamos así, ¿verdad? Y hemos dicho que la Biblia es un libro pedagógico, es decir, cuando el libro ñandembo esa pañandela yaikóana, cuando ñandembo ñande cualandera pena, peishare guatabana. Pero como yo les estaba diciendo, no es simplemente para hacer y repetir lo que dice aquí, sino que en las actitudes que vos tenés que tener para afrontar la propia vida. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Olimpo, el exarca, es así como gobernador, es un cargo más o menos parecido a gobernador, que a la sazón administraba Roma, tenía órdenes específicas del emperador bizantino Constante II de llevar prisionero a Constantinopla al Papa Martín I o asesinarlo si se oponía. En vista de que no pudo apresarlo, optó por matarlo y para el efecto asistió a una de sus misas en la Basílica de San Juan de Letrán, pero su plan falló, porque en el momento de comulgar, que era cuando debía asestarle una puñalada según lo planeado, el paje acompañante que guardaba la daga para entregársela en el instante preciso, se quedó ciego. Y errático, se chocaba con las personas y con los bancos. Entonces, algunos fieles intuyeron lo que estaba pasando y lo sacaron a rastras. Para disimular, Olimpo comulgó y al salir tuvo que abandonar sigilosamente a Roma porque el pueblo enfurecido estuvo a punto de lincharlo. Es que en esos años el Papa Martín I, que había sucedido en el solio pontificio a Teodoro I en el 649, un verdadero hombre de Dios de frágil salud y notable mansedumbre, que resumaba misericordia por todos sus poros, que atendía con abnegación a los desvalidos e irradiaba bondad por donde pasaba, sostenía un áspero enfrentamiento con el emperador porque éste pretendía favorecer al monotelismo, que es una herejía según la cual Jesús solo tenía voluntad divina. Y por eso convocó el concilio de San Juan de Letrán, en el que los 105 obispos asistentes y San Martín I afirmaron tajantemente que Jesucristo también poseía voluntad humana y consecuentemente con esa posición el Papa excomulgó al monarca y a varios patriarcas de Oriente que apoyaban tal apostasía. Como el pueblo romano veneraba al Papa San Martín por su magnanimidad y comprobada santidad, Teodoro Calíope, el nuevo enviado del emperador Constante II, decidió raptar al pontífice y al amparo de la noche lo capturó
y sometió al prisionero a un penoso viaje de 14 meses, en el que no le permitieron siquiera bañarse en todo ese lapso, a pesar de la disentería que lo atacó al poco tiempo de embarcar. Una vez en Constantinopla, el Papa San Martín fue exhibido públicamente encadenado por el cuello, despojado de sus vestiduras y casi desnudo lo pasearon por toda la ciudad, mientras la muchedumbre enardecida lo escupía y lo ofendía. Luego de torturarlo, lo llevaron sangrando al tribunal y sin dejarle pronunciar una sola palabra, lo condenaron a muerte. A la espera de la ejecución, lo confinaron en una mazmorra durante 3 meses, a pan y agua y sin poder hablar absolutamente con nadie. Pero uno de los excomulgados, el patriarca Pablo, que estaba a punto de morir, arrepentido, intercedió ante el emperador, quien le perdonó la vida al Papa San Martín y lo envió al destierro de Quersoneso, en donde tuvo que vivir a la intemperie y abandonado por todos, aun por sus fieles y por sus sacerdotes. Por culpa de esa condición, más los suplicios a los que fue sometido durante los 3 años del aberrante proceso, quedó prácticamente en los huesos y murió absolutamente desamparado en el año 656. Así, por derecho propio, San Martín fue inscrito en el libro de los santos como el último papa mártir de la Iglesia. Por eso hoy, 13 de abril, día de su festividad, pidámosle al Señor que nos dé la valentía suficiente para defender con denuedo, como el Papa San Martín, la doctrina de la Iglesia. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios
Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e, con un espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e. Contamos con tu presencia. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 25. Y en este versículo, que ya al final, con respecto a este obsequio que le he traído a mi Señor, que lo repartan entre tus seguidores. Ese era mi objetivo. Ahora ya hemos hablado, incluso ya le dice, porque le pidió a David que no hiciera algo de lo que más tarde se arrepentiría. Ni que David ni que ella potile iba a porque pereña arrepentida. Mejor nomás, que pienses bien. Yo te estoy, mira un poco, Abigail misma le está aquí ayudando para corregirse. Entonces, no tendrás nunca en tu conciencia un motivo de pena, un motivo de dolor. ¿Para qué me fui y le maté? Porque él decía directamente que Dios castiga a David una y otra vez si dejo con vida hasta el alba a uno solo de sus hombres. Y sin embargo, esto es lo mejor seguramente que al final de cuentas Abigail le dice, ¿verdad? Todo lo demás fue introducción, que seguramente también fue muy necesario, porque estamos hablando de un aspecto antropológico y de un aspecto humano. Y cuando hablamos de este aspecto, sabemos que cuando estamos así, sobre todo con Abigail, nos encontramos en una situación de preocupación para ella, pero no simplemente para ella, incluso ni para su esposo, porque después le dice, ¿sabes qué? Él se llama Nabal, que significa insensato, y la insensatez lo acompaña. De cierta manera, oye, porque cuando hoy yo voy a ir, entonces, ¿cómo decir? Bueno, aquí parece que metimos la pata, ¿verdad? Y justamente por culpa de él, ahora todos estamos casi pagando el pato. Y eso, para la misma Abigail, no le cae, no le cuadra. Y entonces, así le pide a David que considerara de nuevo el resultado del curso actual, de lo que él iba a hacer, de la orden que él le había dado aquí a sus soldados. Y que todo lo que él estaba pensando en ese momento es una cosa muy negativa. Una cosa que incluso a él, después con el tiempo, le va a pesar. Le pidió que dejara que Yahvé, en todo caso, miren que esto es importante, que Yahvé haga entonces justicia. No quieras hacer, David, vos esto, no quieras. También hizo algunas cosas, tal vez en esta apelación, que va un poquitito para pensar simplemente, ¿verdad? Ella se va directamente por su cuenta, ¿verdad? Aquí ni se habla con Nabal, pero en el versículo 17, antes, cuando este servidor le dice que con Nabal ni se podía hablar, es una forma de decir, y bueno, paciencia, ¿verdad? Ella se va, toma decisiones, no hay aquí ninguna consulta, Nabal no aparece más, ¿verdad? En esta escena, por lo menos. Entonces, Abigail, de cierta manera, está obrando también
por su propia cuenta, ¿verdad? Pero lo que le salva a Abigail, la pela y ponaya y cuamía ahí, es en función, ¿verdad?, de toda la colectividad, de toda la comunidad. Esto no es fácil, ¿verdad?, entender, porque algunas veces nosotros podemos encerrarnos, ñañembotea, ñandente, que esto, que aquello, pero no nos damos cuenta que detrás de nosotros hay un mal mayor. Entonces, imagínense, porque David venía no solamente a matarle a Nabal o ahí a un grupito de su familia, sino que esto quería decir que no quede ningún hombre vivo. Entonces, viene como atropellando. Entonces, ella también tenía que buscar algunos elementos, tal vez el hecho de que no consulta, que toma decisiones, y es una manera linda de afrontar y decir, tengo que afrontar, tengo que decir, tengo que ver, porque es el único camino para llegar, ¿verdad?, a esta salvación del pueblo, llegar a esta salvación de la gente. La shepe anda ya pues no coanga, entonces no nos guajemos ahí mueve. Se dan cuenta entonces, queridos amigos, qué lindo que es este pasaje, porque siempre nos habla de generosidad. Oye, bueno, pe calcular que pe mañá que pe yapo que la penderá, pe enduponá que la oye ahí PM, ¿verdad? Y desde ahí entonces podemos hacer un camino positivo. El camino esencial y fundamental, queridos amigos, es por lo tanto mirar lo que nosotros tenemos, lo que nosotros disponemos, lo que Dios nos ha regalado, cómo fuimos haciendo un proceso, cómo fuimos creciendo. Luego mirar también, sin olvidarnos, que hemos crecido y crecemos dentro de una comunidad. Y por lo tanto, ese aspecto no podemos olvidarnos. Y desde ahí mirar, en este caso, que las papas queman también, donde podamos asumir nuestra responsabilidad, viendo que otros no están asumiendo. Nabal no asumí la responsabilidad. Como decimos nosotros, es como la avestruz que mete la cabeza, ¿verdad?, bajo la tierra, ahí en el hoyo, y no mira la realidad. Ya mañana, ya es sana, a ver qué podemos hacer, cómo vamos a solucionar, pero siempre buscando una solución. Recordemos eso. Lo importante es buscar y encontrar una solución. Aquello que nos va a ayudar también a nosotros a dar pasos importantes, porque recordemos que en la vida nosotros no es que así no vamos a solucionar las cosas, sino que siempre tenemos que buscar un camino que nos ayude a salvar. ¿Y qué es lo más importante? Y lo más importante es siempre la colectividad. Bueno, así entonces, queridos amigos, estamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, que sigan súper bien. Y también nosotros, después de haber escuchado, ¿verdad?, todo esto, haber reflexionado esta característica tan linda de esta mujer, Abigail, ante situaciones donde las papas queman, sin embargo, es capaz de dar una solución. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.